es cuando Él permite sufrimiento, es cuando Él permite la pandemia. Eso es lo áspero del Señor. Es necesario, no hay de otra, porque el creyente no quiere venir a la santificación. Entonces, por un tiempo, por algunas ocasiones, el Señor va a tener que permitir lo áspero, permitir levantar tribulación, dolor. Eso es necesario, porque solamente de esa manera entiende el ser humano. Sí, y de esa manera algunos lo van a entender, aunque la mayoría ni así lo va a recibir. O como decías, ¿no? Por momentos sí van a querer en medio de la necesidad. Sí, exacto. Y después lo desechan. Faraón, Sí. ahí está Faraón, que está la plaga, y sí, manden traer a Moisés. Moisés, está bien, se van. Sí, ¿cuándo? Mañana quitas la plaga, órale. Y el día de mañana se arrepiente. Vea usted qué tan mal está el corazón. Veamos cuando esta palabra dice aquí que habló ásperamente. Cuando el Señor permite, vea usted qué tan caído está nuestro corazón, que cuando el Señor permite situaciones difíciles, hay esa situación, que habrá muy poca gente que va a venir en medio de lo áspero. Y algunos otros se van a enternecer, pero volverán a tener corazón duro. Y habrá otros que aún en medio de lo áspero no van a doblar, no van a decir, bueno, voy a... Y a veces en medio de eso, cuando saben de Dios, todavía le echan la culpa al Señor. Le echan la culpa a Dios. Siempre el hombre, ¿qué va a hacer? Lo mismo que Adán y Eva. Sí, culpa a ¿No? Dios. Adán culpa a ella culpa a la serpiente, pero nunca vamos a asumir nuestra responsabilidad. Aquí es esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el mundo de lo áspero de Dios que está permitiendo? Van a culpar a Dios, ¿no? El inconverso va a culpar a Dios. ¿Y el creyente a quién va a culpar? Al diablo. Sí. No, el diablo permitió esta pandemia. No, el diablo la trajo porque quiere cerrar las iglesias. Y en parte, en la mitad tienen la verdad. Sí, es el diablo el que es usado. Porque por eso dicen que el corazón es perverso, engañoso. Es el diablo el que es usado por Dios. Pero el diablo no se manda solo. Es Dios quien le ha permitido. Lo tiene limitado. Sí, le ha permitido y lo usa para impartir su justicia bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Señor se lo permite, ¿no? Pero les decía, aquí se busca culpables y nunca el culpable va a ser uno, ¿no? Entonces Él le habló, aquí dice la Escritura, que le habló ásperamente. ¿A quiénes les habló ásperamente? A esos 10. A aquellos que están en la ley, pues Dios va a tener que tratar con ellos ásperamente. Dicho en un texto en el Nuevo Testamento, dice así, dice, porque la ira de Dios se levanta con aquellos que detienen, dice, la verdad. Sí, el Señor levanta su ira con aquellos que están deteniendo esta verdad. Tiene que permitir, Señor, tribulación, dolor, X cosas. ¿No, hermanos? Ok. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí donde vamos? ¿No? Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció. En primer lugar, el Señor sabe quiénes somos. Dice, pero hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. Ok. Verso 8 dice, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Ellos no sabían quién era. Ahora José se encuentra en una condición diferente. Ahora en una condición diferente está, porque ya está, viste diferente, anda muy bien arreglado. Y seguramente su rostro cambió por la buena alimentación, etcétera, ¿no?
pero ellos no lo reconocieron, dice ahí en la Escritura. Y si está puesta esta palabra que no lo reconocieron, es la misma condición de la iglesia de hoy. La iglesia del Señor no reconoce a Jesús y su obra. Pero sí se jactan y reconocen a David en la Biblia. Y quieren imitarlo y lo presentan a él. Ese texto les decía muy conocido, ¿no? De que hubo un hombre, finalmente hubo un hombre conforme al corazón de Dios. Investigan qué es lo que hizo David y por qué, y llegan a conclusiones de las cosas que pasaron buenas en la vida de David, pero no se dan cuenta que David no vino nunca a la santificación. Él vivió una vida desordenada, y como no vino a la santificación, finalmente no le fue permitido levantar el templo del Señor, sino hasta su hijo. Pero por la vida de desorden, al igual que Moisés, que rechazó esta santificación, pues no le fue permitido entrar a Canaán, un tipo de la santificación, y allá murieron de esa manera, ¿no, hermanos? Entonces, el creyente no ha reconocido. ¿Qué es lo que no ha reconocido? La obra de Cristo Jesús. La obra. ¿Qué han reconocido de él? Sus milagros. Y por eso está, lo digo con todo el respeto, todas esas campañas de noches de poder, noches de milagros, lo reconocen no diferente como aquel que llegó y le dijo maestro. Solo es un maestro. Y estos lo reconocen como un milagrero. Es que esa obra hace división. Sí, sí. La obra divide. Así es. Y entonces, ¿cómo es que tenemos que reconocer a Cristo? En la manera que le fue revelado al apóstol Pablo. Predicamos a Cristo y este crucificado. El que conoce el Evangelio, entonces conoce a Jesús, no solo a Jesús, sino la obra que Él ha venido a hacer para la salvación y la santificación. Por eso es locura y obra. Claro. Por ese sacrificio. Exactamente, les es una locura a estos hombres. No diferente al rey Agripa, no diferente, ¿no? La iglesia le está diciendo lo mismo que el rey Agripa. Cuando va el apóstol Pablo y le habla de Jesús, y eso dice, por poco me persuades a ser salvo. Algunos piensan que el rey Agripa le dijo, por poquito me vas a persuadir a ser salvo, por poco. No, la Biblia no tiene nada que ver con eso, sino que el rey Agripa le está diciendo, con tan poca cosa, se le hizo poco Jesús, con tan poca cosa, ¿quieres tú que yo crea que soy salvo? ¿Quieres tú que yo crea en ese Cristo que crucificaron y que fue derrotado y que ni pudo salvarse? ¿Con esa poca cosa tú quieres? No, Pablo, vete y el día que tengas una teología, ¿verdad? Me presentes a un hombre que bajó del cielo con coronas, etcétera, en ese sí creeré para ser salvo. La iglesia está haciendo lo mismo, menospreciando, teniendo en poco la obra que Él ha hecho. Y en parte se está siendo menospreciada por un derecho legal que el creyente le ha dado. Ellos quieren un Dios como antes, que les vea y les provea nada más. Así es. No quieren la salvación. Así es. Nada más es todo lo material. Así es, el converso y el creyente solo quiere ver a Jesús como aquel joven, un maestro, una buena enseñanza en la letra, pero no verlo a Él en la santificación, el autor y consumador de la santificación. ¿Sí, hermanos? Ok, entonces José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían conocido. Él los conoce, Él sabe quiénes somos. Y lo bueno, hermanos, que Él es paciente, ¿no? Él sabe que yo mañana, ¿no, hermanos? Sí. Que ahorita no. Y aquel que no fue esta ocasión, bueno, es paciente y le va a dar oportunidad otro sábado. Y más adelante seguro que el Señor le va a dar más oportunidad. Eso es lo bueno, ¿no? Él es paciente, Él nos conoce. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Avanzamos. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y les dijo, espías sois para rendir informes al país del cual habéis venido. Y ahora, mire, vamos a ver aquí, le decía a usted, la condición
de los 10, ¿en qué condiciones están? Y ellos le respondieron, no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Ellos están hablando una verdad, fueron a comprar alimentos. Dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Mire, se jactan de hablar la verdad y conocer la verdad. ¿Sí, hermanos? No diferente, esos 10, eso es lo que están diciendo, ¿no? Dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive. ¿Qué nota usted en esto? ¿No? Que ellos dicen que están hablando la verdad y comentan ellos de que son 12 y que el menor está con su padre y que otro ya no vive. Unos mentirosos. Ajá. Pero ¿cómo le están diciendo a José que su hermano el otro está muerto cuando están hablando de él? Están hablando de él y están hablando con él. Vea usted, le decía, cómo estos 10 se creyeron su mentira. Estaban engañados, venido el mandamiento me engañó. Se la creyeron. Estaban totalmente engañados. Bien dice la Biblia que los hombres de Dios, entre comillas, están engañados y seguirán engañando. Como la naturaleza cuando no se conoce a Dios, se piensa que está en la verdad, pero ¿cuál verdad? Una verdad a medias. Y estar en una verdad a medias, para Dios es estar en la mentira. Porque estar en una verdad total, solo es Cristo este crucificado, como el Padre reconoce, dice, ¿quién es la verdad? Pero si tienes a Cristo y a María, ¿el Padre reconoce esa verdad? No. Por eso no reconocen a los católicos para salvación. Y no va a ser diferente con los cristianos, que tienen a Jesús, pero también sus obras, también su precio que tienen que pagar. Es decir, hacer a un lado la santificación también. Sí, hacer un lado la santificación, ese es el detalle. Se creen que están en la santificación, pero sin Cristo. Nada más tienen a la persona de Jesús, creen en la persona de Jesús, pero la obra de Él la han desechado. Que esa es la semilla que se requiere. Ellos no tienen la semilla. Y si no la tienen, se van a morir. Así va a ser, se están muriendo. Y lamentablemente algunos, aún creyentes, están muriendo. Y hay la posibilidad de que aún hasta sin salvación, ¿no? Bueno, entonces, avanzamos, hermanos. Entonces se da cuenta como ellos dicen, y el otro vive, y el otro ya no vive. Están mintiendo, tiene dominio la mentira. Continúan en esa condición de asesinos. Tiene dominio el pecado. Lo que trato de explicarle que estos 10 son aquellos que no están en la santificación. Esos 10 representan, le decía, a cada creyente que no ha tenido el entendimiento de la cruz de Cristo para la santificación, que se encuentra bajo ley de Génesis, Apocalipsis, haciendo ley, donde han alimentado más al pecado. En la vida, la letra alimenta al pecado. ¿Sí, hermanos? Avanzamos. Entonces seguimos. Y en esto dice, seréis probados, vive el faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor, dice, aquí viniere. Ahora, note lo siguiente, me detengo tantito. En el versículo anterior dice de esta manera, y había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. El Señor, vea usted el amor del Señor, la paciencia del Señor. Él sabe que estando en la letra somos incapaces de salir de ahí, porque estamos vendidos a la letra. Y que no hay quien diga, el día de mañana voy a ser salvo, o el día de mañana voy a caminar en la santificación. No lo hay. Bueno, ahora, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano
y vosotros quedaos presos, y si vuestras palabras serán probadas, si hay verdad con vosotros, y si no, vive el faraón que sois espías. Y los puso juntos en la cárcel por 3 días. El creyente se encuentra preso. Mientras no viene a esta santificación, este entendimiento, está preso. Y está preso, hermanos, como lo que le sucedió a los creyentes cuando morían. Y gracias a Dios que el Señor lo permite de esta manera. Cuando un creyente moría en el Antiguo Testamento, antes del sacrificio, iban a parar a ese lugar llamado el paraíso, donde estaba el seno de Abraham, dice la Escritura así, que no tiene nada que ver con Abraham, tiene que ver con Cristo Jesús, obviamente, pero ahí estaba también Abraham. Y en ese lugar del paraíso los tenía presos. ¿Quién los tenía presos? El adversario. No eran torturados como en el otro lugar del infierno, pero estaban bajo prisión. Bueno, el creyente hoy está preso al pecado, preso a la naturaleza del pecado, en un derecho legal. Ahí es. No, ahí es como toma lugar esta porción. Dice que los mantuvo preso por 3 días, dice. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede encarcelado en prisión uno de vuestros hermanos. Aquí está. Y vosotros id, llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Dice entonces la Escritura que el Señor los iba a mantener ahí, presos, hasta que viniera su hermano. Bueno, hasta que viniera uno perfecto. Bueno, ya vino el perfecto, ¿no? Amén. Y dice aquí la Escritura que tomó a uno de ellos preso. Tú te vas a quedar en el lugar de ellos. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Si sois hombres de verdad, quede encarcelado en prisión uno. Este uno es Jesús, que el Padre Celestial lo puso preso allí en la cruz del Calvario. Y quedó aquí uno preso, dice, y vosotros id, llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Váyanse, sean libres, llévense de su comida, llévense el alimento. Y los dejó libres, hermanos. Pero tuvo que quedarse uno preso. Y ese preso, les decía, es Jesús, que fue al Calvario y fue tomado ahí, preso, y purgar o pagar por nuestra salvación y nuestra santificación. Amén. Ok, y ya para concluir, hermanos, dice: pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Solo deje comentarle esto. Él les dijo que iba a venir, dice, hasta que me traigan a su hermano. En ese momento entonces empezó a ser redarguidos. Dijeron: sí, vamos a traer, vamos a tener que traer a Benjamín. Ese hermano que se ve es un tipo de Cristo, pero este Benjamín es un tipo también de Jesús, pero con sus 2 victorias, la salvación y la santificación. Para que el Padre otorgue salvación y santificación tiene que haber arrepentimiento. Ellos empiezan aquí a arrepentir. Ellos empiezan a creer que va a ser necesario traer a su hermano. Están empezando a creer en Jesús, a creer en Jesús y la obra que Él ha hecho. Y se están arrepintiendo de lo que ellos han estado haciendo. Así como el creyente solamente le va a ser revelado esto cuando él o ella se empiecen a arrepentir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios van de regreso a casa. Entonces, verso 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Y aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Ok, aquí está una figura del arrepentimiento que ahora sí están teniendo. ¿Pero por qué? Porque están creyendo que va a ser necesario traer a Benjamín, un tipo de Jesús con su victoria en la cruz.
Y finalmente dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y le aprisionó en vista de ellos. Es Jesús, que su sacrificio no fue a escondidas, sino su sacrificio fue ante todo este vasto universo. Ese traductor también tipifica al Espíritu Santo, ¿no? Que nos tiene que revelar todo. Correcto, así es. Ese traductor, exactamente. Perfecto. Muy bien. Y mire cómo dice al final, dice, y mandó José que llenaran sus sacos de trigo. Gloria a Dios. Si hay un arrepentimiento bajo esa interpretación, como decías, del Espíritu de Dios, entonces va a haber semilla, va a haber salvación y santificación. El Padre va a empezar a revelar la santificación al pastor, maestro evangelista o al creyente en esta palabra. Lo va a empezar a hacer el Señor, ¿no? Mandó José que llenaran sus sacos de trigo. Y mire, dice, sigue diciendo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco. Aquí está otra cosa importante. Dice que les devolvió el dinero. ¿Saben? José les está diciendo, mira, yo no necesito tu dinero. Órale, tengan todo y lleven para comer. El Padre Celestial no tiene ningún interés en nuestras obras, en lo que nosotros podamos hacer. David, llévate tus oraciones, ¿no? Que son más que una oración, son un rosario, pero un rosario cristiano, porque siempre se oras lo mismo. Y no hay en tu oración la sangre de Cristo, no hay en tu oración algo relacionado a la obra de mi Hijo, ¿no? Llévate tu dinerito que está lleno de moho, ¿no? Dice la Escritura. Él no está esperando que le paguemos nada, dice que Él les devolvió, y devolviéndole a cada uno de ellos y poniéndolo en su saco, y les diese comida para el camino, y se hizo así con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Gloria a Dios. Ahí termina la porción, hermanos, de este día. Y poniéndolo, dice, se fueron de ahí. ¿De dónde se fueron? Si el creyente no está en salvación, va a salir de ahí. Si el creyente no está en santificación, con esta semilla, va a salir de ahí. Y se va a llegar a esta santificación. ¿Sí, hermanos? ¿Algún comentario ya para terminar? Pues aquí en el 8, cuando habla que dice que le reconocieron y le dicen, dice, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no les habían reconocido. Ajá. Entonces se acordó José de su sueño, ¿no? De los que había dicho. Y en el dice aquí, cuando dice, ellos le respondieron, no, Señor mío. Es como ahora el ser cristiano, ¿no? Le reconoce, cree que le reconoce por las obras, por todo lo que hace. Y acá cuando mencionaba, cuando le regresa el dinero, pues sí, pues no sirve nada y te lleva a esa victoria. Pero debe de ser en él, en esa obra. En esa obra, exactamente. Sí. La salvación y la santificación, que es el negocio del Padre, que es la obra del Espíritu de Dios, solo es otorgada por gracia nada más. Y se recibe por fe. Sí. También cuando van a Egipto es para una dependencia del Señor, ¿no? Que esta vez tenían que depender de Egipto y de los ministros que tenían. Sí, y ya cuando regresan dice que puso sus sacos sobre sus asnos y representa que pues, ellos no pueden nada y van a regresar, pero ahora sabiendo acerca de la salvación y la santificación, ¿no? Es correcto, así es. Porque pues ni eso podemos cargar, ¿no? Así es. Se dan cuenta cómo el Señor le dijo a Abraham que no descendiera más a Egipto. Y ahora son mandados a Egipto. Jesús, estando en el vientre de María, va a Egipto a esconderse allá. ¿Y por qué está ahí? Bueno, solamente Él pudo venir a este mundo pecador. Solo Él sojuzgó nuestro Egipto, nuestra esclavitud, para que podamos nosotros salir de ahí, ¿no? Como dice aquí en la Escritura, y se llevaron sus sacos y se fueron ya y salieron de ahí. Eso es, el Padre quiere sacarnos de una perdición al que no tiene la salvación y de la
del dominio de la ley, del pecado, del enseñoreamiento del pecado, nos quiere sacar. Y sin ninguna carga. Y sin ninguna carga, sin ningún sacrificio. Porque ahí en ese sacrificio Y fue pago. suficiente. Pues suficiente. El Padre quedó totalmente satisfecho en la cruz. Y diciendo, no, pues no sirven para nada, ni para nada. Sí, Sí, uno. sí, Él nos conoce, dice que Él los conocía. Él sabe que nuestras obras, y lo dijo de esta manera muy diplomática, ¿no? Que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por no decirnos, no sirven para nada. ¿No? Hasta eso, obviamente, Todavía decente el él Señor. grabó todo. No como la Biblia de Tepito, ¿no, Pablo? Sí. Que nos los diría en otra manera. En otra manera lo diga el Señor. Pero Él no está esperando pago, porque Él lo pagó todo. Dice la Escritura, ya para terminar, dice la Escritura que con su resurrección confirmó nuestra justificación. Algunos piensan que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra justificación no valdría, porque ese texto dice que con su resurrección confirmó nuestra justificación. Yo creo que si hubiéramos quedado en las, que, entre comillas, en la salvación y todos. Es que muertos. esa resurrección significa que el sacrificio fue aprobado, Así que el es. sacrificio Así es. fue aceptado por el Padre. No está hablando ahí la Biblia que se necesitaba la resurrección para terminar la justificación y salvación. No, sino que la resurrección está dando testimonio del sacrificio. No fue en la resurrección cuando Él grita consumado. No, fue en la crucifixión. No fue en la resurrección cuando el velo se rasgó. Fue cuando Él gritó consumado. El Padre Celestial pudo decir, ya quedé satisfecho, mira, satisfecho. Y en esa calma, el Padre estaba airado. Desde que el hombre había existido, Él estaba airado. Y no había dejado de cesar su ira. ¿Y en qué momento cesó la ira del Padre? Al terminar, cuando consumado es. El Padre se relajó y le dice al Espíritu de Dios, como hijo, el Espíritu Santo sometiéndosele, ve y rompe el velo. Pero todo tiene su importancia, ¿no? Porque eso juzgó, como dices, absolutamente todo. Entonces Él tuvo que sojuzgar también que íbamos a vivir nuevamente en Él, para resucitar nuevamente con Él, Sí. ¿no? Y toda esa gloria que su Padre le dio, Él también somos coherederos con Él. Así es. Por gracia, Por gracia. no por obras y por nuestra fe en Él, ¿no? Entonces decía, es en la cruz cuando el velo se rasga. El Padre satisfecho le dice, ahora sí ya pueden entrar. Ahora sí ya pueden venir a mí. ¿No? Cuando dice ahí que tomaron sus semillas y se fueron de ahí. Eso es lo que el Padre espera. Salgamos de nuestra condición. La iglesia bajo el dominio de la ley, esos 10 del pecado. Oramos al Señor. Padre Celestial, venimos una vez más delante de ti, agradeciéndote por Jesús, agradeciéndote por esa perfecta obra que Él ha hecho. Muchas gracias te damos, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque Él es el que se quedó preso. Cómo la palabra es cumplida en ti, cómo la palabra da testimonio de ti y de la obra, Señor. Te damos gracias, Jesús, aleluya. Bendito sea su nombre, te adoramos. Te bendecimos, aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria sea al Cordero. Gracias, Señor, oh Dios, por ese precio en la cruz del Calvario, que ha hecho posible que podamos tener semilla para vivir, que podamos tener semilla para la salvación y la santificación, y poder irnos de este lugar, de este mundo que se encuentra bajo maldición, de la penalidad, Señor, que pesa sobre la raza humana, castigo eterno. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, nuestra gratitud, reciba nuestra adoración por tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, y permite que esta palabra
pueda producir, Señor, el fruto que le ha sido encomendado. Guiar a los no salvos a la salvación y guiar a los creyentes a la santificación, Señor. No por obras, sino de una manera gratuita. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.